Hola jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana, un fin de semana que haya sido provechoso, que hayan podido descansar. Espero que estén bien de salud, ustedes, su familia, sus cercanos, ¿cierto? Y bueno, como les dije en la clase pasada, es mi habitualidad semana a semana dejarles una cápsula, un videíto, ¿cierto? En donde básicamente hago dos cosas. En primera instancia, hago un closing o un repaso, ¿cierto? De lo que fue la clase del día anterior. Y además dejo enunciado algunos temas que vamos a ver en la clase de hoy. Para los que no se pudieron conectar en nuestra primera clase del día martes pasado, bueno, la verdad que yo les dejé en recurso del aprendizaje una pequeña guía con información referente a lo que tiene que ver con mi formación, dejé mis canales de comunicación, mi correo, mi email, ¿cierto? Y les indiqué respecto de datos generales que tenía la asignatura, cuál era el perfil de ustedes, cuál era la importancia de la carrera que estaban estudiando y cuál era la importancia que ustedes iban a tener a la posterioridad con la sociedad. Para ir resumiendo algunas cosas, ¿cierto? Tuvimos una conversación súper distendida con los compañeros respecto de qué era ser un técnico a nivel superior, ¿cierto? De gestión de empresas. Vimos cuál era la importancia que tenía, el área donde ustedes se pueden desarrollar, que no necesariamente está limitada a ser trabajadores dependientes de una empresa, sino más bien, y por qué no, pueden ser también de alguna otra manera sus propios jefes con un emprendimiento o dueños de una empresa. Ahora, en la generalidad de jóvenes, su profesión les va a permitir desarrollarse en áreas de empresas manufactureras, empresa importadora, en el sector educativo, de alguna manera, que es lo que yo hago, trabajar de forma independiente, desarrollando proyectos, haciendo asesoría. Recuerden que nuestra profesión permite el libre uso de nuestra profesión en conocimientos técnicos que hoy día por lo demás son bastante valorados con todo lo que tiene que ver con las asesorías. Hablamos también un poco respecto de cuáles eran las habilidades que de alguna u otra manera ustedes durante el tiempo que han tenido en su formación académica han debido de irse empapando de ellas. Para mí una de las más importantes en su carrera, dado que está dirigido a personas que van a ocupar puestos en el mando medio, ¿ya? Independientemente que al inicio quizás nos toque partir en un lugar mucho más abajo, es importante desarrollar todo lo que tienen que ver con las habilidades blandas. La locuacidad, la convicción, la capacidad de poder proyectar seguridad frente a un determinado tema, son sin duda habilidades que a nosotros nos van a servir bastante y que van a marcar, y créanme que les los digo, una diferencia o van a ser nuestra propia ventaja competitiva. Siempre hablamos de crear una ventaja competitiva respecto de las empresas, de los productos, de los servicios, pero yo soy convencido que nosotros como profesionales también podemos crear ventajas competitivas, que no es otra cosa que diferenciarnos en relación al resto de profesionales de la misma área. Dijimos que la generación de confianza es algo que es bastante difícil, pero de alguna otra manera es muy efectivo. Hablamos también de un concepto que tiene que ver con la persuasión, que era la persuasión, cómo nosotros podíamos de alguna u otra forma tomar a un grupo determinado de personas, tratar de incidir positivamente en ello y llevarlo a un estado esperado o en su efecto al estado que nosotros necesitamos o que nos favorezca, ¿cierto?, para la realización de un tipo de negocio, un tipo de proyecto, una aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, hablamos un poco respecto de lo que era la planificación estratégica, que es parte de lo que concentra mayormente nuestra asignatura, y vimos una presentación, ¿cierto?, que preparé para ustedes, en donde hablábamos básicamente cuál era la importancia, por qué habían empresas exitosas, por qué habían empresas que fracasaban, cuál era la finalidad de realizar planificación estratégica, cuál era la importancia que tenía. Y una de las cosas más importantes que les dije era que de alguna u otra manera ustedes, con los conocimientos que van adquiriendo, puedan construir, a medida del tiempo, sus propias definiciones. Y dijimos que para definir planificación estratégica debíamos de contener algunas palabras. Dijimos que era una herramienta, que era una herramienta de gestión, ¿ya?, que permite recopilar información para una toma de decisiones
¿ya? Dentro de una organización. La planificación estratégica no es otra cosa que tratar de prever, ¿cierto?, algunos acontecimientos en mercados que son futuros e inciertos. No alcanzamos a ver respecto de cuáles eran los beneficios de realizarla, pero sí definimos también claramente qué era planificación y qué no era planificación estratégica, algo que es bastante confundido. Dijimos que la planificación estratégica no era una herramienta de predicción o de pronóstico sobre tendencias de los mercados. Dijimos que no era un pronóstico de ventas, que no eliminaba los riesgos, solo los identificaba y dependiendo de la estrategia que ustedes tomaran, iba a poder permitir disminuir estos riesgos en lo más que uno pueda. ¿Por qué debíamos de planificarla, cierto? Porque es una información súper importante que utilizan los líderes de la organización. Ya lo vimos ya que cuando hacíamos estos diagnósticos dentro de la empresa, posteriormente a ello debíamos de determinar un liderazgo estratégico y que generalmente estaba orientado a las personas que estaban en la cúspide o la parte más alta de la organización, dado que es muy difícil cuando la persona más importante de la compañía no está comprometido con esto y en el caso de quienes lo tenemos que implementar en un área inferior, siempre es mucho más costoso cuando no contamos con la venia de los dueños de la empresa. Así que en la clase del día de hoy vamos a terminar de ver lo que hablaba respecto de los beneficios de realizar la planificación estratégica y vamos a empezar a trabajar con nuestras primeras herramientas con un poco más de profundidad. Me imagino que ustedes la han visto. Una de ellas es el análisis FODA, que es un acrónimo, ¿cierto?, que se compone de las iniciales de 4 palabras, que tiene que ver con la parte más inmediata o con la parte más interna de una empresa, y vamos a ver cómo lo vamos a ir trabajando, cómo vamos a ir dando ciertos conceptos, cuáles son las ventajas que tiene hacer un FODA, y vamos a trabajarlo eso en la clase habitual de los días martes. Así que jóvenes, los espero con todo agrado en la clase. Recuerden conectar su cámara, recuerden poner su micrófono para que sea una clase participativa, y como les dije inicialmente, la información yo solamente la entrego, ustedes la analizan, tienen que tener la capacidad de poder irla asociando y lo vamos a ir construyendo semana a semana. Así que nos vemos jóvenes y éxito para nuestra clase el día de hoy. Saludos.